Vamos hacia el número 31 del documento de la Pontificia Comisión Bíblica. La oración del hombre mortal. En la tradición bíblica, y en particular en el Salterio, la fragilidad del ser humano es asumida en la oración. Recuerden que venimos hablando de la caducidad humana, de la experiencia de la caducidad humana, del drama de sabernos mortales, de la angustia de saber que nuestra vida tiene un principio y un final. Esta angustia que nos hace desear la eternidad, anhelar la eternidad, y que revela, por lo tanto, que en realidad no hemos sido hechos para la muerte, hemos sido creados para la vida. En este sentido, la oración del hombre mortal hace que reconozcamos esa fragilidad, que nos reconozcamos caducos, frágiles, mortales, y por lo tanto necesitados de elevar una oración a Dios. Reconocer a Dios como Dios, porque sabemos que nosotros somos mortales y por lo tanto queremos dirigirnos a alguien eterno, a Dios. La fragilidad del ser humano, pues, es asumida en la oración, que se convierte así en un deseo que se dirige al Dios eterno y bueno, sensible a la debilidad humana. En la oración nos dirigimos a Dios eterno y bueno, que es sensible a la debilidad humana. Por eso lo reconocemos como Dios y nosotros reconocemos que somos seres humanos. Por lo tanto, que no somos Dios. Partimos de ahí, de que Dios es Dios. Yo no soy Dios. Nosotros no somos dioses. Somos seres mortales, caducos, débiles, frágiles. Y ahí se asume la oración. Esto se asume en la oración. Por eso nace una oración de súplica, de anhelo de eternidad a Dios. Buscamos a Dios porque en la oración nos reconocemos necesitados de Dios. Nos reconocemos débiles y frágiles. Y a Dios como eterno, como ser supremo, como el único bueno, que además se hace sensible a nuestra propia debilidad. Y como Él es sensible a nuestra debilidad, entonces tiene sentido orar. Si Dios no escuchase, si Dios no se preocupara por nosotros, en vano sería nuestra oración. ¿De qué nos serviría orar? Sería un Dios como el que se imaginó Aristóteles, por ejemplo, los filósofos griegos. Un ser supremo, perfecto, con todas las perfecciones, pero que no le interesa personalmente el ser humano, que es feliz en sí mismo y como es feliz en sí mismo, no necesita de nadie más. Un principio, una fuente de donde emana todo, pero no personal. No se preocupa por el ser humano. Entonces la oración en un Dios así no tiene sentido. Si así fuese Dios, pues qué sentido tendría suplicarle, hablarle, invocarlo, si de todas maneras no nos quisiera escuchar, ¿no? Porque Él sería feliz en sí mismo, el principio y fundamento de todo. Que lo es, que Dios es feliz en sí mismo y que es principio y fundamento de todo, pero que se preocupa por el ser humano, que ama al ser humano, es sensible a la debilidad humana. En diversos salmos, la conciencia de la caducidad humana se expresa a menudo por medio de imágenes poéticas que se remontan a las de la tradición sapiencial. Los salmos retoman estas imágenes de la tradición sapiencial. Por ejemplo, Salmo 39, 62 y 144 dicen: el hombre es solo un soplo, soplo de viento, Salmo 78, hierba del campo y flor que pronto se seca, Salmo 37, 90, 102, 103. Un sueño irreal, Salmo 90. Un susurro ligero, sombra que se desvanece, Salmo 102, 109, 144. Polvo, Salmo 103. Polvo que retorna al polvo, Salmo 104. Haciendo una alusión al libro del Génesis. Somos polvo y al polvo volveremos. Somos tomados del polvo, de la tierra, de la Adamá. Y a la Adamá, el Adán ha de volver. Volveremos al polvo. Polvo que retorna al polvo. Decía un poeta, somos polvo, pero polvo enamorado.
somos polvo, un polvo que sin embargo ama a su creador, el polvo enamorado. El Salmo 90 es un ejemplo especialmente significativo de esta visión antropológica. Recuerden que el salterio son los salmos, ¿verdad? Por eso aquí empezamos hablando del salterio. Y se citan todos estos son salmos. El salterio, cuando hablamos de salterio, estamos hablando de los salmos. El Salmo 90, pues, es un ejemplo especialmente significativo de esta visión antropológica. En los primeros versitos, después de haber proclamado la potente y providente eternidad de Dios, versitos del 1 al 2, el salmista la contrasta con la caducidad del ser humano y su fragilidad constitutiva. O sea, primero proclama la potente y providente eternidad de Dios. Habla de lo maravilloso que es Dios, del poder de Dios eterno e inmortal. Y después contrasta con el ser humano. ¿Qué es el ser humano junto a Dios? Un hombre caduco, un hombre frágil. Dice Salmo 90, tú reduces el hombre, el enosh, al polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán, ven Adán. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro, como un aliento. Aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan deprisa y vuelan. Dramático Salmo 90 con esta visión antropológica de la fragilidad humana. De hecho, como ustedes saben, en los salmos es poesía hebrea. Y una característica de la poesía es que va repitiendo lo mismo con sinónimos, ¿verdad? Con palabras diferentes, pero que hablan de lo mismo. Por eso resulta interesante que el texto hebreo primero habla del enosh, una palabra aramea, el enosh. Tú reduces el enosh al polvo. Y el enosh, pues, representa al ser humano mortal, al ser humano que muere, al hombre que muere, marcado por el final de la muerte, caduco, mortal. Ese es el enosh. Tú reduces el enosh al polvo, el ser humano al polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Aquí cambia ahora la palabra hebrea Adam. Retornad, hijos de Adán. ¿A dónde van a retornar? Adam, decíamos, significa tierra. Bueno, el ser humano, pero el ser humano tomado de la tierra, de la Adama. Retornad, hijos de Adán. ¿A dónde van a retornar? A la tierra, al polvo. Tú reduces al hombre al polvo, retornad, hijos de Adán. En hebreo, por eso el documento cita las palabras en hebreo, porque en hebreo pues tiene total sentido. ¿A dónde regresa el Adán? A la Adamá, a la tierra, al polvo. Polvo que retorna al polvo. Decíamos que dice el Salmo 104. Continuamos, dice, la vida humana está marcada por el límite. El ser humano es polvo y al polvo vuelve. Obedeciendo el mandato de Dios, retornad, hijos de Adán. De hecho, estas son las únicas palabras que Dios pronuncia en el Salmo, casi como un eco de Génesis 3:19. Si se fijan, el salmista, en la única vez que ponen en boca de Dios alguna expresión, es esta, que está entre comillas. Es el salmista el que está diciendo, tú, es una oración, ¿verdad? El salmista es el que está orando a Dios. El orante es el que dice, tú nos reduces al polvo, diciendo, ¿quién dice? Tú, es decir, Dios. Retornad, hijos de Adán, ¿verdad? Es decir, polvo que regresa al polvo, tierra que regresa a la tierra, el Adán que vuelve a la Adamá. Y esto es lo único que dice el salmista en boca de Dios. Todo lo demás ya es la oración, ¿verdad? Los salmos son oración del hombre a Dios. Y esta es la única partecita donde Dios habla. ¿Y qué es lo que dice Dios? Regresen, hijos de Adán. Es decir, vuelvan a la tierra. De hecho, estas son las únicas palabras que Dios pronuncia en el Salmo, casi como un eco de Génesis 3:19. Sin embargo, el recuerdo de la condición mortal es para el orante motivo de reflexión sapiencial. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón
sensato. Es el Salmo en el versículo 12, también el Salmo 39, Job, Eclesiástico, son tradición sapiencial también que inspira los salmos. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. ¿Qué es un corazón sensato? Prudente, sabio, que sepa discernir lo eterno de lo vano, de lo temporal. Que sepa discernir lo que vale para la vida eterna, lo que vale para siempre, lo que puede trascender de lo que se agota en este mundo, de lo que es temporal. Los bienes eternos de los bienes temporales. Un corazón sabio, un corazón prudente, un corazón capaz de discernir el bien y el mal, discernir lo eterno de lo temporal. La verdadera sabiduría consiste en reconocerse caducos. Esa es la verdadera sabiduría. Reconocer que somos finitos, que no somos Dios, que somos distintos de Dios, criaturas marcadas por la finitud, por el límite. Por otro lado, el hombre de vida breve se confía al poder del Señor. Entonces, ¿en qué consiste un corazón sensato? Sobre todo en reconocernos caducos. Un corazón que puede discernir lo temporal de lo eterno. Y lo eterno es Dios. Y lo temporal es nuestra propia vida. En reconocerse caducos, distintos de Dios. Recordemos lo que hemos hablado del pecado. ¿Qué es el pecado? Usurpar el lugar de Dios. Querer ser como Dios. Querer quitar a Dios y ponernos nosotros en su lugar. Sin embargo, el sabio, el corazón sensato, la verdadera sabiduría consiste en reconocerse caducos, distintos de Dios. Por eso la oración nos ubica como caducos, como frágiles, como seres humanos, porque al orar reconocemos que a quien oramos es superior, a quien oramos es eterno, a quien oramos es a Dios. Por lo tanto, nosotros no somos Dios, somos distintos de Dios, criaturas marcadas por la finitud, por el límite. Por otro lado, el hombre de vida breve se confía al poder del Señor. Es en los versículos 14 al 15 y el 17. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos la alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Baje a nosotros la bondad del Señor. La oración se convierte en súplica, y la súplica es una súplica confiada. ¿Por qué confiada? Porque confía en el poder de Dios. Sabe que Dios se preocupa por él. Sabe que Dios es sensible a su fragilidad, a su debilidad. Sabe que Dios es misericordioso. Por lo tanto le dice, por la mañana sácianos de su misericordia, de tu misericordia. Y toda nuestra vida, que es breve, esa breve vida será alegría y júbilo. Dos sinónimos también. Nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Baje a nosotros la bondad del Señor. Al reconocernos débiles, reconocemos que Dios es bueno. Y le suplicamos, ¿verdad? Se convierte nuestra oración en súplica para que baje a nosotros la bondad del Señor. Y es una súplica confiada. Sabemos que si lo pedimos, lo obtendremos. El ser humano que ora sabe que es débil y mortal. Y sobre esta condición entreteje su lamento y su súplica empapado de lágrimas. Salmo 42, 56, 102. El ser humano que ora, el que hace oración, la persona que hace oración, sabe que es débil y mortal. Por eso hace oración. El que no hace oración es porque cree que vivirá para siempre. Es porque cree que no es débil, se cree fuerte, se cree superior a los demás, incluso al mismo Dios. El que ora, en cambio, sabe que es débil y mortal. Y sobre esta condición entreteje su lamento y su súplica empapado de lágrimas. La condición de precariedad la experimenta en particular quien vive en la pobreza económica. Es decir, situaciones concretas donde podemos ver esta realidad de debilidad, de mortalidad. ¿Quién más que aquel que vive en la pobreza extrema sabe que es débil, sabe que es frágil, sabe que va a morir?
A veces cuando estamos en la abundancia, creemos que seremos eternos, porque no nos falta nada. Pero cuando viene la pobreza, entonces reconocemos que somos finitos, que somos frágiles, que vamos a morir. Cuando hay abundancia económica, a veces ni siquiera pensamos en la muerte. Pensamos que nunca va a llegar. Pero cuando hay pobreza, sabemos que la muerte está tocando a la puerta y luchamos contra ella. Quien está solo y sin ayuda, esta condición de precariedad también la experimenta aquel que se siente solo, quien está solo y sin ayuda, el que está debilitado por la vejez. Conforme vamos creciendo, avanzando en los años, en la edad, vamos perdiendo fuerzas. Toda nuestra vida es ir perdiendo fuerzas, ¿verdad? Después de cierta edad, ¿verdad? Ya de los 20, ya nos empezamos a cansar cada vez más. Ya empezamos a sentir el peso de la vida, del esfuerzo, del sacrificio, el sudor, el cansancio. Antes de los 20 nos podíamos desvelar sin ningún problema. Hoy ya no aguantamos después de las 9, 10 de la noche. Es más, ahorita terminamos la clase y a dormir. Ya no aguantamos una desvelada. Este avance hacia la vejez nos hace reconocer que somos finitos. Experimentamos la precariedad o rodeado de numerosos y crueles enemigos, aquel que siempre es atacado, que lo quieren incluso hasta matar, siente la inminencia de la muerte. Cuando la amenaza de muerte se hace real, inminente, dramática, tal vez por una enfermedad terminal también, o sea, la pobreza económica, el que se siente solo, el que está solo, el que está debilitado porque avanza hacia la vejez, el que es rodeado de enemigos que lo atacan, pero también aquel que enfrenta una enfermedad de la que sabe que es difícil salir o que estadísticamente muy pocos logran salir. Esa enfermedad hace que la amenaza de muerte se haga real, inminente, dramática. Salmo 22. La súplica a Dios se convierte en un grito desesperado. Cuando la amenaza de muerte se hace real, inminente, dramática, la súplica a Dios se convierte en un grito desesperado, que, sin embargo, no deja nunca de ser una llamada confiada, abierta a la certeza de que al final triunfará la fuerza vital del Dios benevolente. Por ejemplo, la enfermedad terminal, ¿verdad? Una enfermedad dura. Cuando tenemos a un familiar en terapia intensiva, ¿no? Por algún accidente tal vez. Entonces, la muerte se hace inminente. La amenaza de la muerte está más presente que nunca. Cuando nuestro familiar está ahí en el hospital, luchando por su vida. Ahí la amenaza de muerte se hace real, inminente, dramática. Ahí la súplica a Dios se convierte en un grito desesperado. Pero ese grito desesperado, sin embargo, nunca deja de ser una llamada confiada, abierta a la certeza de que al final triunfará Dios, la fuerza vital del Dios benevolente, es decir, la vida del Dios bueno, del Dios de la vida, la bondad del Dios de la vida, la fuerza y bondad del Dios de la vida. Ese grito desesperado es, al mismo tiempo, una llamada confiada. Por eso oramos, porque sabemos que a quien oramos puede responder. Ante la inminencia de la muerte, nuestra oración es un grito desesperado, pero no deja de ser oración. Algunos incluso nos podrán criticar, ¿verdad? Y dirán que nada más nos acordamos de Dios cuando estamos enfermos o en el hospital, porque ahí es cuando, ante la inminencia de la muerte, sale el grito desesperado, confiado en el Dios benevolente, en el Dios de la vida. Tal vez lo hemos experimentado en algún familiar o tal vez nosotros mismos hemos estado en alguna situación de vida o muerte. Ahí nace la oración como un grito desesperado, pero confiado en el Dios de la vida, en la bondad del Dios de la vida. Como expresa de forma ejemplar el Salmo 16. Por esto se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo a tu presencia. Ese grito de oración
ante la inminencia de la muerte, viene seguido de la esperanza, de la confianza en el poder de Dios, del Dios bueno, del Dios de la vida. Ante la inminencia de la muerte, la oración se hace confianza. Ese grito desesperado es una invocación de confianza, de esperanza. Por esto se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Ante la inminencia de la muerte, aún ahí se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Porque sé que no me abandonarás en la región de los muertos, en el Sheol, en el sepulcro, en el lugar de la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo a tu presencia. Y este salmo, estas últimas palabritas de versitos 9 al 11 de este Salmo 16, no solamente tienen una aplicación inmediata, no solamente es la alegría y la confianza de que de esta me va a salvar Dios, sino de que aún después de la muerte, Dios no me abandonará en la región de los muertos. Me enseñará el sendero de la vida, me saciará de gozo en su presencia. Es decir, que aún después de la muerte del cuerpo, de la del polvo que vuelve al polvo, aún después de la muerte encontraré al Dios de la vida. Que la muerte, por lo tanto, no es el final. Que aún pasando por la muerte, voy a encontrarme con el Dios de la vida. Esa es mi esperanza final, esa es mi certeza final. No solamente en que Dios me puede librar de esta situación que me hace gritar desesperado, sino la confianza de que aún pasando por la muerte, encontraré al Dios de la vida. Criatura de barro que teme a la muerte. El ser humano, criatura de barro que teme a la muerte, está hecho para la inmortalidad. Sabiduría. El Dios que lo ha creado es el Dios fiel que acompaña a su criatura a lo largo de las generaciones, revelándosele como refugio, ayuda y salvador. Criatura de barro el ser humano que teme a la muerte, polvo que le teme al polvo, polvo que le teme a la muerte. El ser humano, sin embargo, siendo una criatura de barro, está hecho para la inmortalidad. Dios nos ha creado para la vida, no para la muerte. Sabiduría 2:23. El Dios que nos ha creado es fiel, acompaña a su criatura, nos acompaña a lo largo de las generaciones, revelándose a nosotros como refugio, ayuda, salvación. Los malvados, en cambio, son como paja que arrebata el viento. Una idea de los sapienciales y de algunos salmos es que el malvado no entrará en esa inmortalidad. Pero el justo, al contrario, al justo, por el contrario, se le concede una vitalidad perenne, vida eterna. Así, en la oración, el ser humano se abre a una promesa de eternidad porque, al confesar su fe, se entrega al Señor de la vida. Hermosas palabras. Recordemos que en la historia del pensamiento hebreo, primero, todo era vano, porque pues, el justo y el pecador, el impío, el asesino, tenían el mismo destino. Se creía pues que no tenía sentido hacer el bien si de todas maneras nos íbamos a morir y íbamos a pasar al olvido. Si Dios no se acuerda de los muertos, no se acuerda de los muertos, solo tiene memoria de los vivos, creían ellos al principio. Conforme se va revelando Dios, les va haciendo más conscientes a los libros sapienciales, después de Eclesiastés, ya como sabiduría, eclesiástico, ya tienen una perspectiva de inmortalidad. Pero esta inmortalidad ahora es para los justos, no para los pecadores. La promesa o la convicción de que iban a tener vida perenne, vida eterna, es mientras que fueran justos. Los malvados son como paja que arrebata el viento. En este sentido, el destino del malvado es el olvido.
la muerte, la aniquilación, se los lleva el viento, se desvanecen como el humo. Pero ahora vale la pena ser buenos, vale la pena ser justos, porque el justo, al contrario que el malvado, al justo se le concede una vitalidad perenne, se le concede la inmortalidad, se le concede la vida eterna en la presencia de Dios. Por lo tanto, en esta historia de la comprensión, de la pedagogía divina, de cómo se va revelando progresivamente a su pueblo, llegamos al momento en el que vale la pena ser bueno, en que no da lo mismo ser justo que pecador, porque hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Más que una recompensa, es una esperanza. La esperanza de la vida eterna, de contemplar a Dios, de vivir en la inmortalidad con Dios, de participar de la inmortalidad de Dios, el único inmortal por sí mismo, el inmortal. Así se le llama en la tradición hebrea a Dios muchas veces, el santo, el fuerte, el inmortal. Títulos hermosos que incluso han pasado a la tradición cristiana, ¿verdad? Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan de esa oración? Coronilla de la divina misericordia, ¿verdad? Dios fuerte, inmortal, el único inmortal. En esa inmortalidad, en el inmortal, nosotros también participaremos de Él. Seremos partícipes de su vida divina. Es la esperanza nueva que surge en la revelación progresiva de Dios. Así, en la oración, el ser humano se abre a una promesa de eternidad. En la oración nos abrimos a la promesa de la eternidad. Porque para empezar reconocemos que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios. Nos reconocemos débiles y mortales, pero al confesar nuestra fe, nos entregamos al Señor de la vida. Y la esperanza en la vida es la esperanza en la vida eterna. Se abre una promesa de eternidad. Nuestra alma, nuestro interior, lo más profundo de nosotros, anhela la inmortalidad. No queremos morir. No queremos enfrentarnos a la muerte. En nosotros hay un deseo, ¿verdad?, nato de inmortalidad. Por eso tenemos esperanza. Por eso vale la pena ser justos, porque tenemos la esperanza de vivir en la presencia de Dios por una eternidad, para siempre. Y cabe mencionar que la eternidad no es una prolongación de esta vida, ¿verdad? Eso no sería nada bueno y nada bonito, ¿verdad? Como decía José Vasconcelos, yo no creo en la vida eterna, decía Vasconcelos, ¿verdad? Porque me rehúso a tener que vivir por toda la eternidad rasurándome y bañándome. O sea, no, la vida eterna no es una prolongación de esta vida terrenal. Es vivir en la presencia de Dios, en la inmortalidad de Dios, en la vida divina, la vida de la felicidad plena, de la bondad plena, de la sabiduría plena, de todas las virtudes, de todas las perfecciones de Dios, a que nosotros seremos partícipes y contemplaremos. Como Dios es eterno, pues nunca nos vamos a cansar de conocerlo. Siempre va a haber algo nuevo que contemplar y conocer de Dios, porque Dios es infinito, Dios es eterno. Siempre va a haber algo nuevo en Dios, ¿verdad? No creamos que vamos a pasar la vida eterna, ¿verdad?, rasurándonos. Muy bien.